Buenas tardes, bienvenidos a la apertura del curso académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Antes de empezar el acto, si les parece, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba. Descansen en paz. Iniciamos el acto con la lectura de la memoria del curso 2025 que realizará nuestro secretario general perpetuo, el ilustrísimo señor don Juan Rafael Cabrera Afonso. Señor presidente, pido la venia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, excelentísimos e ilustrísimos señores, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, damas, caballeros. El pasado curso del 2025 se inició, como siempre, con el acto de solemne sesión de apertura del similar al de esta noche, correspondiendo a lectura de la memoria del 2024 a este secretario. El discurso de apertura al numerario ilustrísimo señor don Juan Antonio Muñoz, especialista en hematología y hemoterapia, que trató sobre hemoglobinopatías hereditarias en la Bahía de Cádiz, aspectos paleopatológicos y clínicos. E igualmente se entregaron los premios correspondientes al concurso anterior. Todo ello el 30 de enero del 2025. El 6 de febrero siguiente tuvimos una reunión científica en que don Agustín Luceño Mardones defendió su premio In Memoriam Juan Ros Carballo, ganado en 2024, sobre pasado y presente de la medicina psicosomática en España. Y don Alfredo Michandoña con el tema prevalencia y características de la anemia en personas con diabetes mellitus de 50 años o más en un área sanitaria de Cádiz, España. Defendió el premio In Memoriam Manuela Sandubete y Enrique Calderón, también ganado en el concurso anterior. Recibieron sus títulos de académico correspondientes en Cáceres y en Jerez de la Frontera, respectivamente. El 20 de febrero pronunció una conferencia sobre cáncer de cuello uterino, epidemiología y prevención, nuestro numerario ilustrísimo señor don Rafael Comino Delgado, especialista en obstetricia y ginecología. El 27 de marzo siguiente tuvo lugar la recepción como académico correspondiente de Médicos en Madrid del ilustrísimo señor don Juan Antonio Vargas Núñez, especialista y catedrático de Universidad en Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Madrid. Su discurso de ingreso trató sobre la medicina interna y la humanización de la asistencia sanitaria. Fue presentado por nuestro presidente, excelentísimo señor don José Antonio Girón González. El 10 de abril siguiente tuvimos las presentaciones de los libros titulados El juego de la vida, pero en serio,
saber, querer, poder y, en consecuencia, hacer, y el titulado Cine y Salud Mental, un alienista en la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. A la limón por sus autores, nuestros correspondientes en Sevilla, ilustrísimos señores don Manuel Álvarez Romero, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, y don José Ignacio del Pino Montesinos, doctor en medicina y especialista en psiquiatría. El jueves 15 de mayo pronunció una conferencia sobre biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer, más allá del diagnóstico, el especialista y jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, don Miguel Ángel Moya Molina, siendo presentado por el excelentísimo señor don José Antonio Girón González. Y cerramos la parte del curso preverano el 22 de mayo siguiente, con una mesa redonda sobre obesidad, actuando como ponentes los académicos numerarios ilustrísimo señor don Luis Escobar Jiménez sobre dieta y ejercicio, el excelentísimo señor don José Antonio Girón González sobre fármacos antiobesidad y el ilustrísimo señor don Francisco Mateo Vallejo sobre cirugía de la obesidad. En el último cuatrimestre del curso, iniciamos nuestras sesiones públicas el 10 de octubre del 2025 en una reunión científica en que defendió su premio Dr. Ángel Rodríguez Brioso 2024, don Manuel Toledano Pérez, sobre aplicación de un adhesivo funcionalizado con un antagonista de CSK3 para la remineralización de la dentina, recibiendo así su título de académico correspondiente. En este acto estaba previsto que participara don Fernando Martínez Pintor, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Reumatología de Barcelona, para defender su acceso al premio in memoria Juan Ros Carballo 2024, lo cual no tuvo lugar porque falleció el 3 de septiembre anterior. Que descanse en paz. 7 días después, el 23 de octubre, y en el Salón de Actos del excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, con cuya corporación organizamos dicha sesión, tuvimos una interesante mesa redonda sobre relación médico-paciente, interviniendo y tratando los distintos aspectos los profesionales don Serafín Romero Agüit, doña Eva María Requerto Montero, doña Pilar Martínez García, doña Rosa Arroyo Castillo, don Gaspar Garrote Cuevas, don Antonio Lorenzo Peñuelas y don Juan Mora Delgado. La mesa redonda fue coordinada por el ilustrísimo señor don Antonio Lorenzo Peñuelas y clausurada por los excelentísimos señores doña Felicidad Rodríguez Sánchez y don José Antonio Girón González, presidentes de ambas corporaciones. El 20 de octubre celebramos una conferencia presentación de libros en que nuestro académico correspondiente en Sevilla, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en cuidados intensivos, ilustrísimo señor don Esteban Fernández Hinojosa, intervino sobre Confines, medicina al borde del abismo, título de su libro, y fue presentado por nuestro numerario especialista en psiquiatría, ilustrísimo señor don José Manuel González Infante. El 6 de noviembre tuvimos la recepción como académico corresponsal en Córdoba del ilustrísimo señor don Pedro Antonio Aljama García, cuyo discurso trató sobre una aproximación a las bases de la inteligencia artificial en medicina. Fue presentado por nuestro numerario presidente de honor, el excelentísimo señor don José Vilches Troya. Y precisamente el excelentísimo señor don José Vilches Troya, catedrático de Psicología y Anatomía Patológica, se encargó de la última sesión pública del año, el 20 de noviembre, consistente en la solemne clausura del curso con su discurso sobre eugenesia, la tentación de la perfección, acto que por primera vez tras más de 2 siglos no se celebra antes del verano. En él, el doctor Vilches Troya recibió el nombramiento público de presidente de honor de nuestra Real Academia de Medicina y Cirugía por acuerdo de junio anterior y fue presentado por nuestro presidente, el señor don José Antonio Girón González. Todas nuestras sesiones, salvo la del 23 de octubre, tuvieron lugar en este salón de grados, cuyo usufructo agradecemos a la Facultad de Medicina y fueron clausurados por nuestro presidente, el señor don José Antonio Girón González. Pero las Reales Academias no solo tenemos sesiones públicas o literarias que se llaman,
de diversos tipos, sino otras privadas o de gobierno que generan una labor cuya índole no permite ser incluida en esta memoria, excepción hecha de lo que se dirá. En la Junta del 16 de enero tomó posesión la nueva Junta de Gobierno de esta Real Academia, elegida en diciembre del 2024, que está compuesta por los siguientes académicos de número. Presidente, excelentísimo señor don José Antonio Girón González. Vicepresidente, excelentísimo señora doña Felicidad Rodríguez Sánchez. Vicesecretario, ilustrísimo señora doña Mercedes Salido Peracaula. Tesorero, ilustrísimo señor don José Almenara Barrios. Y bibliotecario, ilustrísimo señor don Antonio Jesús Martín Mateos. El secretario general, por ser perpetuo, no fue objeto de elección. En la sesión general extraordinaria del 26 de junio se nombró, como ya se ha mencionado, el excelentísimo señor don José Vílchez Troya como presidente de honor. En la sesión general ordinaria celebrada el mismo día se nombró académico correspondiente de Madrid al doctor don Miguel Ángel Cuesta Valentín, especialista en cirugía, que ingresará el próximo mes, Dios mediante. También se presentó la nueva página web de nuestra Real Corporación, que poco a poco va cogiendo forma y enriqueciéndose con el trabajo académico, especialmente comandado por nuestro bibliotecario, el ilustrísimo señor don Antonio Martín Mateos. En la Junta de Gobierno del 4 de diciembre se plantearon varios acuerdos para presentar al Pleno a celebrar 14 días después, abreviando así este, que es muy largo en contenido y duración, como estatutariamente está dispuesto. En dicha sesión general ordinaria del 18 de diciembre, la principal y cierre del curso son destacables los siguientes aspectos. Primero, la modificación y mejora de nuestra página web. Se aprobó la creación de un boletín semestral de nuestra Real Corporación, en principio digital. Igualmente se aprobó el nombramiento como académico correspondiente en Sevilla del arquitecto don Ángel Baleato Rebollar, que esperamos ingrese este curso. Se realizó la extensa valoración y votación de los trabajos presentados al concurso de premios del 2025, cuya acta leeremos al final de este acto, previo al momento en que serán entregados. Perdonen que estoy leyendo mal porque tengo un problema ocular que tienen que arreglarme en la próxima semana. Igualmente se aprobó el concurso de premios del 2026, que será repartido al final de esta sesión solemne. Destaca la creación de un nuevo premio al mejor expediente de nuestra Facultad de Medicina, a iniciativa del ilustrísimo señor don Jesús Millán Núñez Cortés, académico correspondiente nuestro en Madrid y antiguo profesor de nuestra casa, de nuestra Facultad de Medicina de Cádiz, que nos acoge. Asimismo, se aprobó la programación del presente curso, que iniciamos hoy con bastante presión e ilusión. Y se conoció y aprobó la marcha económica de la Academia de la mano de la magnífica labor de nuestro tesorero y ilustrísimo señor don José Almenara Barrios. Desde 1785 nuestra Real Academia tiene una labor callada, pero aceptada y valorada por la sociedad que nos conoce, aunque con gran precariedad económica, invigilando constantemente, pero salimos adelante bastante satisfechos. Para ello, tenemos algunas ayudas que es necesario agradecer. La Junta de Andalucía, a través de los presupuestos, nos da una subvención anual corta, pero que nos permite afrontar los gastos fijos, siendo muy mirados, como se dice, por esta tierra. Los patrocinadores de premios cada año nos aportan su magnífico grano de arena, que nos permite premiar trabajos de investigación interesantes, como los 10 que entregamos hoy, los mejores del buen número de los que se recibieron. La Facultad de Medicina, que nos acoge y facilita, entre otras cosas, este decoroso marco para nuestros actos, y con la que estamos vinculados, como se ha dicho, desde hace más de 2 siglos, y colaborando en nuestras funciones mutuas. Y en este curso, agradecer la extraordinaria ayuda recibida de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz para digitalizar, catalogar y conservar nuestro fondo manuscrito histórico, que en breve volverá a nuestra sede y será introducido, no nos gusta la palabra colgado, en nuestra página web renovada. A todos las máximas gracias que también transmitimos
a las autoridades que asiduamente nos han arropado y nos arropan, como también lo hacemos esta noche, por supuesto, a todos los presentes. Nuestros actos públicos son de acceso libre y tocan varios temas de medicina en el sentido amplio y diverso. Si desean asistir cuando el tema sea de su interés, déjennos su correo electrónico y les avisaremos de ellos. Hay impresos al efecto en la salida-entrada. Muchísimas gracias, salud, hemos dicho. En Cádiz, a 22 de enero del 2026, firmado el doctor Juan de Rafael Cabrera Alfonso, secretario general perpetuo. Muchas gracias, doctor Cabrera. Tiene la palabra para el preceptivo discurso de apertura que versará sobre la terrible elección el académico de número y especialista en dermatología y venereología, ilustrísimo señor don José Carlos Armario y con la venia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, ilustrísimos señores y señoras académicos, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina de Cádiz, autoridades civiles y sanitarias, queridos colegas, señoras y señores. Iniciar un nuevo curso académico en el seno de la Real Academia de Medicina de Cádiz constituye, ante todo, un acto de reafirmación del compromiso histórico de esta institución con la ciencia, con la salud pública y con la sociedad a la que sirve. No abrimos hoy únicamente un calendario de actividades, abrimos un espacio de reflexión, de responsabilidad y de proyección hacia el futuro. Porque la medicina académica no puede limitarse a observar los fenómenos sanitarios. Debe interpretarlos, contextualizarlos y, cuando es necesario, advertir con claridad. Es para mí un honor comparecer hoy ante esta institución para reflexionar sobre una obra singular de nuestra historia profesional y cultural. La película La terrible lección, estrenada en España en 1927. Que una Real Academia de Medicina dedique atención a una producción cinematográfica podría parecer, a primera vista, un desplazamiento hacia lo marginal. Sin embargo, sostendré que nos encontramos ante un documento de extraordinario valor clínico, institucional e histórico, porque en él se expresan con notable claridad los fundamentos, las aspiraciones y también las tensiones de la medicina preventiva moderna en el momento mismo de su consolidación. La terrible lección no es una película médica en sentido ilustrativo, ni un mero acompañamiento audiovisual de conocimientos científicos. Es más bien la expresión de una convicción profunda, la de que el acto médico no termina en la consulta ni en el hospital, sino que se prolonga en la esfera pública mediante la educación, la advertencia y la prevención. En este sentido, la película puede entenderse como una... Estoy viendo si llega. Igualmente. Pero tú me pasas, ¿verdad? Bueno, sigo. La película puede entenderse como una extensión, aquí está, del ejercicio clínico hacia el cuerpo social, una forma temprana de medicina comunicativa que anticipa prácticas que hoy consideramos consustanciales a la salud pública.
Pasad. Para comprenderla adecuadamente, debemos situarnos en la España de la década de 1920, un país que afronta simultáneamente el peso del atraso estructural y el impulso de una modernización técnica decidida. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el Estado adopta una visión marcadamente tecnocrática de determinados ámbitos, entre ellos la sanidad. Sin entrar en valoraciones políticas, es innegable que este periodo se caracteriza por un énfasis en la organización racional de los servicios públicos y por una creciente confianza en la ciencia médica como instrumento de regeneración nacional. La medicina, y en particular la medicina preventiva, adquiere entonces una visibilidad institucional sin precedente. Las enfermedades venéreas ocupan un lugar central en este panorama. A comienzos del siglo XX, la sífilis, la blenorragia y otras patologías de transmisión sexual no son consideradas únicamente problemas clínicos individuales. Se las percibe como amenazas sistémicas, capaces de comprometer la salud de generaciones enteras, de afectar a la natalidad, de producir discapacidad crónica y de sobrecargar instituciones asistenciales y psiquiátricas. La sífilis congénita, que sufría una verdadera epidemia en esta época, en particular, representa para los médicos de la época uno de los ejemplos más dramáticos de cómo una patología prevenible puede traducirse en sufrimiento irreversible. En este contexto se inscribe la labor del Comité Ejecutivo Antivenéreo, organismo estatal encargado de coordinar la lucha contra estas enfermedades mediante campañas de detección, tratamiento y, de forma muy destacada, educación sanitaria. La decisión de producir una película como La terrible lección responde a una lógica clínica muy clara. Si la transmisión de estas enfermedades depende en gran medida de conductas, entonces la prevención exige intervenir sobre el conocimiento y la percepción del riesgo. El cine, que era un medio emergente de enorme impacto emocional y alcance social en ese momento, se convierte así en una herramienta terapéutica en sentido amplio. En el centro intelectual de este proyecto se encuentra la figura del médico. Y aquí es imprescindible detenerse en Leopoldo Bejarano, que lo ven ustedes aquí a la izquierda, y a su hermano. Leopoldo Bejarano era periodista, es autor del guión de la película. Julio Bejarano, que lo ven aquí, era médico y es el asesor científico de la obra. Ambos representan una tipología profesional característica, la del médico que no se limita a la práctica clínica individual, sino que asume una responsabilidad activa en la educación sanitaria de la población. Leopoldo Bejarano pertenece a esa generación de facultativos formados en el higienismo social, profundamente influidos por la medicina europea de finales del siglo XIX y comienzos del XX, para quienes la prevención era un imperativo ético y científico. Su interés por el cine no es anecdótico, responde a la convicción de que la divulgación eficaz requiere adaptarse a los lenguajes culturales de cada momento histórico. Bejarano concibe el guión de La terrible lección como un itinerario pedagógico cuidadosamente estructurado. La narración no busca ni la ambigüedad psicológica ni la complejidad estética, busca la comprensión clara de un proceso patológico y de sus consecuencias. En este sentido, el guión traduce conceptos médicos, transmisión, latencia, deterioro progresivo, herencia, a una forma narrativa accesible, sin renunciar al rigor científico disponible en su tiempo. La presencia de Julio Bejarano como asesor garantiza precisamente
ese rigor, asegurando que las representaciones de la enfermedad, aunque necesariamente simplificadas para el medio, se ajusten al conocimiento venereológico de la época. Desde el punto de vista formal, la película adopta una estructura híbrida que combina elementos de ficción melodramática con secuencias de carácter casi documental. Entre ustedes y yo, estos señores, además de hacer la primera obra de divulgación científica en salud pública y medicina preventiva, inventan el documental de ficción, que esto no existía hasta esta película. La película está dirigida por este señor que está ahí abajo, que es Fernando Delgado, y la puesta en escena es deliberadamente sobria. La cámara observa, los intertítulos explican, la progresión narrativa conduce al espectador desde la identificación emocional hasta la comprensión racional. Esta estrategia responde a una lógica clínica. Primero captar la atención, luego exponer el diagnóstico y finalmente presentar la lección preventiva. La historia se articula en torno a una familia aparentemente ordenada, en la que un hijo joven encarna la promesa de continuidad y salud. La irrupción progresiva de la enfermedad, inicialmente inexplicada, introduce una inquietud que culmina en la muerte del joven. Este acontecimiento, que en el plano narrativo constituye una tragedia familiar, funciona en el plano pedagógico como detonante del aprendizaje. Así empieza como la segunda parte de la película, porque el padre, figura central del relato, inicia entonces un recorrido que podríamos calificar de epistemológico. Consulta a médicos, visita a instituciones sanitarias, observa otros casos clínicos, y eso lo hacen grabando documentales en los centros de asistencia venérea que en ese momento estaban funcionando en Madrid. De esta manera, a través de su mirada, el espectador accede a una explicación sistemática de la enfermedad venérea y de sus consecuencias. Es importante subrayar que la película no presenta al médico como un antagonista, ni como una figura distante, y en esto es muy adelantada a su tiempo. Al contrario, lo sitúa como autoridad benéfica, depositaria de un saber que, una vez transmitido, puede evitar el sufrimiento. Esta representación refuerza la legitimidad social de la profesión médica y subraya su papel central en la protección de la salud colectiva. La dureza de algunas imágenes, hay punciones lumbares grabadas en directo, en fin, que hoy pueden resultarnos un poco incómodas, responden a una ética de aquel momento y adaptada a una ética de la evidencia, que era mostrar para convencer y advertir para prevenir. Yo me voy a permitir una cosa que en los discursos de las Reales Academias no se hace, pero con no invitarme más lo tenéis fácil. Y es que les voy a poner un trozo de la película, dura 50 minutos. Les voy a poner 15, que es el principio de esta película, porque creo que es un documento que merece ser visto. Está en visión gratuita en YouTube. La versión que van a ver, porque quiero contarles de dónde parte la película, la encontramos en el Complejo Hospitalario de La Coruña. Es la última copia de la película. Y se encontró por casualidad en una obra de estas que abre una entreplanta que nadie sabía que existía. La Academia Española de Dermatología y Venerología la cogió, la restauramos entera, se unió porque había fragmentos en distintas piezas y se abrió al público, ¿vale? Entonces la película la tienen abierta, prometo que no les voy a hacer ver los 50 minutos, pero creo que es un documento al que le podemos dedicar 10-15 para que vean de lo que estamos hablando y luego continuaré con mi discurso. Si sois tan amables de pasar a la siguiente y darle al botoncito del play que tiene que aparecer en cualquier sitio, les presento la terrible lección. El triangulito. Por de pronto les voy a llamar la atención sobre una curiosidad, ¿vale? La película funcionó tan bien que la siguió usando la Primera República, así que le tacharon el símbolo de la... Se tachó a mano el símbolo de la dictadura de Primo de Rivera. Además está tachado a mano, está el fotograma tachado a mano, fotograma a fotograma, ¿vale? Y este es el principio de la película, que es el que voy a permitir que vean, ¿vale? La película empieza con este señor, que es un estudiante, por lo cual se entiende que es una familia adinerada, está estudiando en la universidad y es un tío ejemplar, ¿vale? Este es el padre, que como es tradicional en la ética de la época, es el
depositario de la tradición y de la ética, ¿vale? Esto ocurre en casi todas las novelas históricas hasta muy, muy pronto. Y aquí tenéis cómo este hombre está estudiando para terminar sus estudios, ¿sí? Si os dais cuenta, la película va a tener una trama que va dirigida exactamente a contarnos la historia, ¿vale? Tenemos al padre vigilando la evolución del hijo, estudiando. Los estudiantes de universitarios eran muy mayores entonces, también, ¿verdad? ¿Vale? Pero es aquí que este muchacho tiene cierta tendencia nocturna. Y entonces es muy importante lo siguiente, porque parece una broma. La única forma que tenían de reforzar la prevención en aquella época era ajustarse a un comportamiento honroso. Entonces intentan depositar sobre la figura del personaje del estudiante cómo el comportamiento deshonroso, aunque sea de forma puntual, puede tener consecuencias devastadoras para él y para su familia, ¿vale? Entonces, ¿tienen la edad de algún alumno de medicina que está por aquí sentado? Y él como buen joven, el temperamento le lleva a no ser sensato. Bueno, lo cierto y verdad es que el muchacho tiene sus devaneos universitarios, ¿vale? El padre piensa que Enrique no sale de noche. Luego haré una reflexión, pero les adelanto alguna cosa. La película es muy en la moral de la época, pero tiene algunos mensajes que a mí me hace pensar, ¿vale? En las consecuencias del comportamiento del chico están muy condicionadas por la enorme fijación de la educación de la época. Él rompe la norma porque se siente amordazado en no tener ninguna vía de escape, otra que al final el hombre decide irse por ahí de fiesta, ¿vale? El cine recién se ha inventado, ¿eh? Tenéis que pensar que cuando esto se proyecta en salas públicas, lo que el público ve son personajes reales. O sea, la capacidad de entender el cine como ficción se gana casi 20 años después. Bueno, yo creo que podemos adelantar un poco la película. Es que yo pensaba que iba a manejar yo el ordenador. Esto es error mío. El caso es que el hombre va a quedar con la muchacha. Es inevitable. Quedará con ella. Y efectivamente la terrible lección entendéis que viene porque la lección de vida que tendrá este hombre es que va a contraer la sífilis. Enrique terminará saliendo por ahí porque el amor en esa época dispara con ametralladoras extra rápidas. Y termina saliendo con alguna más. Si puedes adelantar un poco, te lo agradezco. Bueno, el caso, ahí está bien. Vale, el caso es
que el caso es que el hombre enferma, ¿vale? Y hace la lesión inicial de la sífilis, que es el chancro sifilítico, y consulta a sus amigos. Y ocurre algo que los médicos conocemos muy bien. Entre que voy o no voy al que me vean, porque las enfermedades de transmisión sexual, y me van a permitir que yo dedique una charla a una parte de mi especialidad que está abandonada siempre, tiene un tabú social, el chancro sifilítico desaparece. Porque la lesión inicial de la sífilis cura sola. Y cuando el chancro sifilítico desaparece, pues como si Dios te viene a ver, he tenido la mayor suerte de mi vida, me he curado, gracias a Dios, y se olvida. ¿Vale? Esto es lo que estáis viendo ahora. La película está muy bien hecha, de verdad que no quiero aburriros con verla entera, pero cuenta perfectamente el itinerario de un paciente con una enfermedad de transmisión sexual. Primero tiene la relación, después consulta a los amigos, luego termina en la consulta de un médico, al final se le termina quitando la lesión, por lo cual no hay que hablar de esto. La enfermedad de transmisión sexual siempre tiene un tabú asociado que hace que el paciente no pueda vivirla con naturalidad, y sigue con su vida, ¿vale? Lo podemos adelantar un poquito. ¿Vale? Por ahí está. Bueno, el caso es que se casa con Lupe, ¿vale? Esta Lupe que habéis visto es para no haceros ver la película entera. Se casa con Lupe, y Lupe es su mujer. Se casan y tienen un niño. Y es aquí que el niño nace con una sífilis congénita. Entonces, la lección de vida se hace a través del dolor de la madre cuando tiene a un hijo con una dolencia irreversible, que es consecuencia del comportamiento deshonroso del padre. ¿Vale? ¿Y quién aparece aquí para poner orden? Aparecen dos figuras. Aparece el médico y aparece la figura del padre. ¿Vale? El padre llegará, entenderá que ha habido un problema que él no ha reconocido y nunca ha hablado de él. Parece que hay problemas con la conexión. De hecho, el cargo de conciencia es permanente, porque de alguna manera lo que estás expresando este tabú social y el rechazo a la enfermedad venérea. Terminará reconociendo que ha tenido una enfermedad. Avanzamos un poco. Ahí está. Vale. Y el caso es que, cuando en medio de la discusión con papá, el niño es un problema porque tú te comportaste, él muere. Además, muere fulminantemente. Aquí no ha dado tiempo a la sífilis terciaria, el hombre muere fulminantemente. ¿Vale? A partir de ahí, el padre empieza a buscar una solución para su hijo, o sea, para el nieto. El nieto no tiene una solución fácil, pero tiene una responsabilidad moral con la nuera. Y eso hace que empiece a buscar soluciones. Es que creo que me lo adelanto un poco porque quiero que veáis lo que hace después en la película. Aparece el médico les cuenta qué es lo que ha pasado, en medio de la bronca con el niño fallece, y a partir de ahí la película empieza a mostrar los centros de enfermedades venéreas de la época, ¿vale? Visitan el Centro de Enfermedades Venéreas de Madrid. De hecho, aparecen los dermatólogos activos reales de la época pasando consulta, y a partir de aquí todo lo que se produce es un documental sobre cómo funciona todo el sistema de reconocimiento de enfermedades que está funcionando para indicar a la población dónde tienen que acudir, cómo tienen que acudir, qué pruebas le van a hacer, cómo se trata, cómo no se trata, cómo se diagnostica. Este señor que aparece aquí, Gai Prieto es un dermatólogo que terminó siendo diputado en Corte en la época de la República, y era el responsable del Centro de Unidades Venarias de Madrid. Adelántalo un poco. Y entonces aparece, sí, un poquito más. Bueno, van a ver a los niños que están... Aunque lo ponga... Ahí está, perfecto. Un poquito más, así lo esperamos que pase el título. Ahí está. Van a la Facultad de Medicina, enseñan los casos clínicos, aparecen los niños ingresados, enseñan las lesiones, enseñan el laboratorio, las pruebas de diagnóstico, etcétera, 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 para terminar dando un mensaje final a través del nieto. El nieto crece, consiguen tratar la sífilis congénita hasta donde pueden,
tratan a la madre y el final de la película es el niño conociendo a una chica y la madre diciéndole tienes que vivir el amor de otra manera, porque, repito, el interés de la época, estamos hablando de 1920, es convencer que la moralidad en las relaciones y la honestidad representan un valor añadido en conseguir respetar la salud personal y de las personas que se quieren, ¿vale? Yo les invito a que la vean entera cuando tengan un rato, no tiene desperdicio, por lo menos los que nos dedicamos a la profesión sanitaria. Yo cuando a nosotros la primera vez que la mostramos en público y tuve la oportunidad de verla, me pareció algo que en otros países europeos no llegó nunca y que representa la primera intención de divulgación científica, no por redes sociales, sino a través del cine, gestionados desde el Estado para educar a la población. Si podemos pasar, es que quería que estuvierais seguro que la película existe. Desde una perspectiva contemporánea, podríamos reconocer en la terrible lección una forma temprana de comunicación de riesgo sanitario. Salvando las distancias históricas, los medios actuales se enfrentan a desafíos similares cuando deben explicar a la población los riesgos del VIH, de las infecciones emergentes o, más recientemente, lo que ocurrió durante la pandemia global. Quiero recordaros que todos veíamos los medios de comunicación para ver quién nos contaba qué estaba pasando y que aparecieron voces referentes y otras distorsionantes que hicieron una cosa que se llama intoxicación informativa. De esta manera cambian los marcos éticos, evidentemente, cambian los lenguajes y las sensibilidades, pero persiste la misma pregunta fundamental: ¿cómo traducir el conocimiento científico en conductas que protejan la salud individual y colectiva? Por eso me parecía que no había cosa más actual que enseñaros una película de 1927. Traída esta visión a la actualidad, pocas veces como ahora, la sexualidad humana había estado tan profundamente condicionada por factores sociales, tecnológicos y culturales. Vivimos una época marcada por la inmediatez, por la hiperconectividad, por la accesibilidad ilimitada, y yo añadiría, y a cualquier edad, a contenidos sexuales explícitos, pero también por una preocupante fragilidad del conocimiento sanitario real. Hoy también las prácticas sexuales actuales no pueden analizarse únicamente desde el prisma de la intimidad individual. Son fenómenos colectivos, fenómenos que tienen consecuencias epidemiológicas, fenómenos que cuando no se acompañan de educación sanitaria sólida, terminan expresándose en las consultas, en los laboratorios y en los sistemas de vigilancia epidemiológica. En los últimos años, múltiples estudios han demostrado una disminución sostenida del uso del preservativo entre la población joven, especialmente en relaciones consideradas ocasionales y en determinadas prácticas sexuales. Esta reducción no responde a una única causa. Es el resultado de una combinación compleja de factores: una baja percepción del riesgo, la normalización del sexo sin protección en los modelos culturales predominantes, y aquí hay que hacer hincapié en la pornografía de acceso gratuito, abierto e ilimitado, y una confianza excesiva en los avances terapéuticos. Para muchos jóvenes, el riesgo asociado a las infecciones de transmisión sexual ha dejado simplemente de ser una preocupación central. El VIH, gracias a los avances farmacológicos, ya no se percibe como una amenaza vital inmediata. Las infecciones bacterianas se consideran erróneamente problemas menores, fácilmente solucionables por un tratamiento antibiótico. Esta percepción, nosotros profesionales sanitarios lo sabemos, es falsa y sus consecuencias son visibles. En los últimos años han aparecido muchas variaciones de conductas sexuales tradicionales y la aparición de nuevas estructuras relacionales
que aumentan el riesgo de transmisión, como el uso de plataformas de encuentros digitales, mayor diversidad de prácticas orales y anales entre jóvenes, el uso de juguetes sexuales y prácticas de intercambio o encuentros grupales, la combinación de relaciones sexuales con consumo de estupefacientes, esto que se llama el chemsex, o la integración de entornos virtuales o semi-anónimos para encuentros. A esto se suma un elemento especialmente preocupante: la ausencia de una educación sanitaria estructurada y continua. Durante demasiado tiempo, la educación sexual ha sido irregular, fragmentaria o inexistente. En este vacío, otras fuentes de información o de desinformación han ocupado su lugar. Fuentes que no informan, sino que distorsionan, que no previenen, sino que banalizan el riesgo. Y creedme, cuando la educación sanitaria falla, la epidemiología no tarda en manifestarse. Los datos disponibles en España y de forma particular en Andalucía muestran una tendencia clara e inequívoca de que las infecciones de transmisión sexual están aumentando. No de forma puntual, sino sostenida. No en grupos aislados, sino de manera transversal. La siguiente, gracias. La infección por clamidia se ha convertido en la más frecuentemente diagnosticada, afectando de manera predominante a jóvenes menores de 25 años y con más de 40.000 casos nuevos notificados en 2024. Su carácter fundamentalmente asintomático la convierte en una infección silenciosa, difícil de detectar sin programas de cribado activos y con consecuencias potenciales sobre la salud reproductiva. Sabéis que la clamidiasis crónica y ascendente es una de las responsables de la enfermedad inflamatoria pélvica, de las obstrucciones tubáricas y de la infertilidad. La gonorrea, ¿me pasa la siguiente, por favor? Esta es la gonorrea. Ha experimentado un crecimiento especialmente notable del 42% de casos notificados entre el 2021 y el 2023. Pero más allá del número de casos, lo que realmente debe alarmarnos es la aparición progresiva de resistencias antibióticas. Nos enfrentamos de nuevo a la posibilidad de infecciones cuya curación no esté garantizada, un escenario que creíamos relegado a la historia de la medicina, a 1927. La sífilis, gracias, enfermedad paradigmática de la venereología, ha reaparecido como una fuerza que interpela directamente a nuestros sistemas de prevención. De esta manera, en el año 2024 se notificaron 11.930 casos nuevos en España. Su incremento afecta a distintos grupos de edad y contextos sociales, y su forma congénita, absolutamente prevenible, constituye un indicador doloroso del fracaso colectivo en educación, cribado y seguimiento. El VIH, y tenemos expertos en esta sala de VIH, aunque con una incidencia más contenida, sigue planteando desafíos relevantes. Persisten los diagnósticos tardíos, persisten los contextos de transmisión ligados a una baja percepción del riesgo y persiste el estigma, que sigue siendo una barrera para el diagnóstico precoz. Las hepatitis víricas, aquí tenéis también lo que está ocurriendo con herpes genital, que es más o menos lo mismo, y si pasa a la siguiente, lo que estáis viendo es que todas las provincias de Andalucía se comportan igual. Las hepatitis víricas, especialmente la hepatitis B, continúan presentes como infecciones transmisibles por vía sexual con consecuencias a largo plazo que no siempre son adecuadamente percibidas por la población general. Este panorama epidemiológico no es fruto del azar, es el resultado de conductas, de creencias y de carencias educativas. Es la expresión clínica de una sociedad
que ha avanzado mucho en tratamientos, pero no lo suficiente en prevención. Ante esta realidad, la medicina no puede limitarse a tratar. Debe educar, debe anticiparse, debe liderar. La película que hoy les traigo es una excusa. Refleja, sin duda, una concepción de la medicina profundamente marcada por su tiempo, en la que la moral sexual y la higiene pública aparecen estrechamente vinculadas. Sin embargo, sería un error juzgarla desde categorías actuales sin reconocer que se inscribe en la genealogía de la medicina preventiva moderna. Muchas de las herramientas que hoy consideramos esenciales, la educación sanitaria, la comunicación audiovisual, la apelación a la responsabilidad individual, encuentran en obras como esta algunos de sus antecedentes más claros. En este sentido, La terrible lección puede leerse como un testimonio de una conciencia profesional en una generación de médicos que comprendió que curar no bastaba, que era necesario prevenir, informar y en ocasiones advertir con firmeza. Su valor histórico reside precisamente en esa voluntad de intervención, en esa confianza en la ciencia médica como instrumento de mejora social. Al revisitarla hoy, anacrónicamente, desde una Real Academia de Medicina, no lo hacemos para juzgarla, sino para comprender mejor de dónde venimos y cómo se ha ido configurando la relación entre medicina, sociedad y comunicación. Permítame concluir señalando que esta película nos recuerda algo esencial. La medicina es siempre una práctica situada históricamente, pero también una tradición continua. Los médicos de 1927 y los de hoy comparten una misma preocupación fundamental: reducir el sufrimiento humano mediante el conocimiento y la prevención. La terrible lección es, en última instancia, un capítulo temprano de esa historia compartida, y por ello creo que merecía nuestra atención, nuestro análisis y nuestro respeto. Esta película es una ventana al pasado que nos recuerda que la educación sanitaria no es un complemento, es el instrumento preventivo más poderoso que disponemos. Una educación sexual basada en evidencia científica, adaptada a los contextos culturales y comunicada con claridad, es capaz de modificar conductas, reducir infecciones y proteger la salud colectiva. Y me van a permitir que les diga que en este esfuerzo el dermatólogo, que sabéis que somos dermatólogos venereólogos, ocupa una posición central, aunque haya sido olvidado por las autoridades para la redacción del Plan Andaluz de ITS, VIH y SIDA, el PAID-SIDA 2023-2030, del que hay autores 80 médicos y no hay ningún venereólogo. Y esto lo ha hecho la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Nuestra especialidad no solo diagnostica y trata las infecciones de transmisión sexual. Mi especialidad las reconoce en su fase más temprana, comprende su contexto epidemiológico y está en una posición privilegiada para liderar estrategias de prevención y educación. He dicho. Gracias, doctor Armario. Se va a proceder a la entrega de premios del concurso de 2025. Tiene la palabra para la lectura del acta de la resolución del concurso de premios el ilustrísimo señor secretario general.
especial de la resolución del concurso de premios del 2025. Reunida esta Real Academia en sesión de gobierno ordinaria el pasado jueves 18 de diciembre del 2025, se procedió, según el punto sexto del orden del día, a la resolución del concurso de premios del año, en que el secretario general presentó las memorias y artículos recibidos y dio conocimiento de los distintos informes emitidos por los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos ponentes acerca de dichos trabajos. Conforme a las bases que regulaban el concurso, previa a la aseveración por el secretario que todas las admitidas cumplían los requisitos formales exigidos por ellas, y tras la correspondiente discusión y votación, se acordó tomar las siguientes resoluciones. Primera, se declaran desiertos los premios denominados Excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, Dr. Santiago Fernández Repeto y Repeto, Profesor López Rodríguez e In Memoriam Manuela Sandubete y Enrique Calderón. Segunda, se acuerda conceder los siguientes premios a los trabajos respectivos, los cuales, de acuerdo con las mencionadas bases de la convocatoria, además de su importe, conllevan el nombramiento de académico correspondiente de esta Real Academia al autor o primer firmante, si no lo ostentara con anterioridad. Título que se entregará en una sesión científica pública y convocada al efecto, en la que el premiado deberá exponer su trabajo. Dichos premios, trabajos y autores son los siguientes. Premio Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, patrocinado por la Academia y dotado con 600 euros, convocado con el tema Trabajo de Investigación Original en Cirugía, se concede al trabajo titulado Mejora del diagnóstico histopatológico del cáncer de próstata mediante nuevas herramientas de inteligencia artificial. Fue presentado con el lema Inteligencia Artificial, del que, abierta la correspondiente plica, resultaron ser sus autores doña Natalia Emelinda Pérez Barraza, don David Sánchez Porras, don Claudio Córdoba Pérez Lepe y don Víctor Carriel Arayas. La primer firmante, doña Natalia Emelinda Pérez Barraza, está titulada en los grados de Magíster en Ciencias Médicas y en Tecnología Médica de Valparaíso, Chile. Se le concede título de académico correspondiente. Premio Dr. Ángel Rodríguez Brioso, patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz y dotado con 1.000 euros, convocado con el tema Trabajo de Investigación Original en Odontología, se concede al artículo titulado, está publicado en inglés, leo en castellano, el título, Farmacología mucoadhesiva, última tecnología clínica en geles antisépticos, publicado en Health en diciembre del 2023, que fue presentado con el lema Mucoadhesive Pharmacology y cuyos firmantes son doña María Baus Domínguez, don Felipe Rodrigo Aguilera, don Fernando Vivancos Cuadras, doña Lourdes Ferra Domingo, don Daniel Torres Lagares, don José Luis Gutiérrez Pérez, doña Tania Pereira Riveros, doña Teresa Vinuesa y doña María Ángeles Herrera Figallo. Abierta la correspondiente plica, resultó que su primer firmante, doña María Baus Domínguez, es graduada en odontología de Sevilla. Se le concede título de académico correspondiente. La Academia, vista las condiciones relevantes de otros de los trabajos presentados a este premio, juzga pertinente otorgarle un accésit al premio Dr. Ángel Rodríguez Brioso, con título de académico correspondiente a su primer firmante. Se concede al artículo publicado en Journal of Clinical Periodontology en febrero del 2023, bajo el título, está publicado en inglés, leo su título en castellano, Influencia del tiempo de cicatrización en los resultados de la preservación del reborde alveolar mediante el uso de xenoinjerto óseo bovino colagenado, un ensayo clínico aleatorizado, que fue presentado con el lema Preservación del reborde alveolar y del que, abierta la correspondiente plica, resultaron ser sus autores don Emilio Couso Queiruga,
doña Holly Weaver, don Carlos Garaycoa Pazmino, don Christopher Barguas, doña Marisa Caleme, don Pedro Galindo Moreno y don Gustavo Ávila Ortiz. Su primer firmante, don Emilio Couso Queiruga, es graduado en odontología con residencia en Berna, Suiza. Premio in memoria al profesor Martín Farfán, dotado con 600 euros, patrocinado por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz y convocado con el tema Trabajo de investigación original sobre salud pública. Se concede al artículo titulado, está en inglés también, leo su título en castellano, Tendencias en la prevalencia del dolor cervical crónico y del dolor lumbar crónico en España 2006-2020, diferencias según sexo, edad y clase social, publicado en European Spine Journal en abril del 2025 y cuyos firmantes son don Miguel Ángel Huerta Martínez, don Alejandro Salazar Couso y don José Antonio Moral Muñoz. Abierta la correspondiente plica, resultó que su primer firmante, don Miguel Ángel Huerta Martínez, es graduado en farmacia de Armilla, Granada. Se le concede el título de académico correspondiente. La Academia, vistas las condiciones relevantes de otro de los trabajos presentados a este premio, juzga pertinente otorgarle un accésit al premio en memoria al profesor Martín Farfán, con título de académico correspondiente a su primer firmante. Se concede al artículo publicado en Archives of Physical Medicine and Rehabilitation en octubre del 2024 bajo el título, está en inglés, lo leo en castellano, Propiedades psicométricas del Pictorial Pain Interference Questionnaire para evaluar la interferencia funcional en el dolor lumbar crónico. Son sus autores doña Marta Moreno Ligero, doña María Dueñas, doña Inmaculada Failde, don Rogelio del Pino Algarrada, doña María del Carmen Coronilla Carbonell y don José Moral Muñoz. Su primer firmante, doña Marta Moreno Ligero, es graduada en fisioterapia de El Puerto de Santa María. Premio in memoria al profesor Orozco Coaviva. Se convocaron dos premios con el tema Trabajo original de investigación sobre historia de la medicina española o hispanoamericana y dotados con 600 euros cada uno. Uno se concede al trabajo titulado El doctor don Francisco Fernández Victorio y Cociña, 1866-1938, héroe de Cuba, general, oftalmólogo y académico. Fue presentado bajo el lema Quod nihil stitur, del que, abierta la correspondiente plica, resultó ser su autor el doctor en Medicina y Cirugía don Fernando Julio Ponte Hernando, con residencia en Santiago de Compostela. Se le concede el título de académico correspondiente. Otro premio se concede al trabajo titulado Las cartas y extractos de don Antonio Cencio Romero, escritas desde las fragatas La Resolución y la Villa de Madrid, 1862-1867. Fue presentado bajo el lema Honor, del que, abierta la correspondiente plica, resultó ser su autor don Julio Luis Madrid Rondón, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía con residencia en Sevilla, que al ser ya académico correspondiente nuestro, se le concede el diploma acreditativo. La Academia, vistas las condiciones relevantes de otra de las memorias presentadas a este premio, juzga pertinente otorgarle un accésit al premio en memoria al profesor Martín Orozco Coaviva, con título académico correspondiente o diploma acreditativo a su autor o primer firmante. Se concede al trabajo titulado Pedro Balmaña, de Colegial de Cádiz, a socio de la Regia Sociedad Médica de Sevilla, apuntes biográficos de una vida azarosa. Fue presentado bajo el lema Ars Chirurgi, del que, abierta la correspondiente plica, resultó ser su autor el licenciado y doctor en Medicina y Cirugía don Francisco de Asís López Bernal, igualmente con residencia en Sevilla. Se le concede el título de académico correspondiente. Premio Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, dotado con 1.000 euros, patrocinado por dicha corporación y convocado con el tema Trabajo de investigación original en farmacia. Se concede al artículo titulado
P2X3 and P2X3X2/3. Está en inglés, perdón, lo leo en castellano. La inhibición de los receptores P2X3 y P2X23 produce una eficacia analgésica consistente. Una revisión sistemática y metaanálisis de estudios preclínicos, publicado en European Journal of Pharmacology en diciembre de 2024, y cuyos firmantes son don Miguel Ángel Huerta Martínez, don Daniel Marcos Frutos, don Javier de la Nava, don Amador García Ramos, don Miguel Ángel Tejada de Giraldez y doña Carolina Rosa Fernández. Abierta la correspondiente plica, resultó que su primer firmante, don Miguel Ángel Huerta Martínez, es graduado en farmacia de Armilla, Granada. Se le concede título de académico correspondiente. Premio in memoriam Juan Ros Carballo, dotado con 500 euros, patrocinado por las Sociedades Españolas y Andaluzas de Medicina Psicosomática y convocado con el tema Abordaje psicosomático de los trastornos de la personalidad. Se concede al trabajo titulado La fisioterapia psicosomática en los trastornos de la personalidad, que fue presentado bajo el lema Euterpe, del que, abierta la correspondiente plica, resultó ser su autor don Miguel Muñoz Cruzado Barba, diplomado en fisioterapia con grado de doctor y residente en Torre del Mar, Málaga. Se le concede título de académico correspondiente. De todo lo antecedente, como secretario general doy fe en Cádiz a 22 de enero del 2026, firmado Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Se va a proceder a la entrega del premio. Ruego que suba al estrado el doctor Álvarez Romero, académico correspondiente y servidor y patrocinador del premio Juan Ros Carballo, en memoria de Juan Ros Carballo. Iremos llamando uno a uno. Premio Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, patrocinado por la Academia y dotado con 600 euros. La primer firmante del trabajo, doña Natalia Emelinda Pérez Barraza, de Valparaíso, Chile. El presidente no aparece. Premio Doctor Ángel Rodríguez Brioso, patrocinado por el Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz y dotado con 1000 euros. El primer firmante, doña María Baus Domínguez, de Sevilla. Accesit al premio Doctor Ángel Rodríguez Brioso. Su primer firmante, don Emilio Couso Queiruga, con residencia en Berna, Suiza. Premio in memoriam profesor Martín Farzán, dotado con 600 euros y patrocinado por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz. Resultó que su primer firmante, don Miguel Ángel Huerta Martínez, de Armilla, Granada.
Accésit al premio In Memoriam Martín Farfán, su primer firmante, doña Marta Moreno Ligero, graduada en fisioterapia del puerto de Santa María. Enhorabuena. Premio In Memoriam Profesor Orozco Acuaviva. Se convocaron dos premios. El primero se concede al trabajo titulado Francisco Fernández, Victorio Cuciña, etc. Su autor es el doctor en Medicina y Cirugía don Fernando Julio Ponte Hernando, con residencia en Santiago de Compostela, que por el lamentable accidente de Adamuz no ha podido venir, y lo retira en su nombre don Antonio Pérez Pérez, que es académico correspondiente nuestro de Puerto Real. El otro premio se concedió al trabajo presentado bajo el lema Honor, que abierta la correspondiente clínica resultó su autor don Julio Luis Madrid Rondón, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía con residencia en Sevilla, y como dije antes ya es académico correspondiente nuestro. Puede reconocer. Accésit al premio In Memoriam Profesor Orozco Acuaviva, presentado bajo el lema Ars Chirurgi. Su autor, el licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, don Francisco Asís López Bernal, con residencia en Sevilla. Enhorabuena. Premio Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, dotado con 1000 euros y patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos. El trabajo cuyo primer firmante vuelve a ser don Miguel Ángel Huerta Martínez, graduado en Farmacia de Armilla, Granada. Bueno, y finalmente premio In Memoriam Juan Roc Carballo, dotado con 500 euros y patrocinado por la Sociedad Española y Andaluza de Medicina Psicosomática. Trabajo presentado bajo el lema Euterpe. Su autor es don Miguel Muñoz Cruzado Barba, con residencia en Torre del Mar, Málaga.
los premios. Gracias. Primísimas autoridades, civiles, militares, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, en esta apertura del curso académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, le agradezco su asistencia y le expreso nuestro deseo de seguir contribuyendo a la difusión de los avances de la medicina. El curso académico, como han podido ver, se ha iniciado por la memoria leída por el secretario general, profesor Cabrera. Ha desmenuzado nuestra actividad durante 2025 y de ella quiero destacar en primer lugar la puesta en común, en abierto, a través de nuestra web, de los documentos pertenecientes al fondo antiguo de la Academia, documentos en muchos casos imprescindibles para el análisis de la evolución de la medicina y de la sociedad en general al final del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Esta actuación ha sido posible gracias a la ayuda proporcionada por la Diputación de Cádiz, a la que agradezco su labor. Junto a la modernización de nuestra página web, también conseguida, eran dos de los compromisos que nos habíamos puesto al inicio del curso 2025. En segundo lugar, el nombramiento como presidente de honor de nuestra academia del profesor Vilches Troya. Se reconoce así la labor de un presidente que contribuyó notablemente al desarrollo de nuestra institución durante su mandato en las primeras décadas del siglo XXI y que ha mantenido su labor en favor de esta Real Academia de Medicina y Cirugía hasta el presente, aportando todo su esfuerzo. Destaco asimismo la incorporación de dos nuevos académicos, don Juan Antonio Vargas Núñez, en Medicina Interna, don Pedro Aljama García, en Nefrología. Sus discursos incidieron en dos aspectos que son claves en el ejercicio de la medicina actual. Por un lado, el doctor Vargas nos habló sobre la humanización de la asistencia sanitaria, un tema recurrente que no pierde actualidad. La relación humana en la base del diagnóstico y de la curación, o al menos de la paliación de nuestras enfermedades. Dicho tema se amplió en la mesa redonda organizada conjuntamente con el excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Aprovecho esta ocasión para felicitar a la doctora Rodríguez Sánchez, vicepresidenta de nuestra academia, por su nombramiento al frente del Colegio de Médicos de Cádiz. El doctor Aljama incidió en uno de los aspectos más inquietantes, novedosos, ilusionantes, la inteligencia artificial. Fue uno de los capítulos que se trataron asimismo en la reunión con las otras dos academias de medicina de Andalucía, la de Andalucía Oriental y la de Sevilla, destacando la importancia que la misma tiene en el presente y tendrá en un futuro próximo. Estas reuniones con otras instituciones implicadas en la transmisión de la cultura médica se mantendrán en un intento de integrar esfuerzos y ampliar la difusión del conocimiento. En este año que comienza son de esperar los ingresos como académico de número de don Manuel Rodríguez Iglesias en microbiología y como académico correspondiente por méritos de don Ángel Baleato. El discurso del doctor Rodríguez Iglesias versará sobre la relación cambio climático-microbiología, o dicho de otro modo, sobre la influencia que las modificaciones climáticas presentan en la patogenicidad de determinadas especies bacterianas. Don Ángel Baleato analizará los condicionantes arquitectónicos sobre la salud. Estoy seguro que ambos impulsarán aún más nuestra labor. Tras el resumen realizado por el profesor Cabrera, el doctor Armario Ita nos ha deleitado con su conferencia acerca de la terrible lección. La difusión mediante nuevas técnicas, en aquel caso, principios del siglo XX, el cine, de conceptos médicos, la sífilis, con objetivos preventivos y concienciadores de la sociedad. Las infecciones de transmisión sexual han ido incrementándose y precisan nuevamente, como en aquel momento, actuaciones educativas, preventivas y terapéuticas. Y entre ellas quiero destacar el compromiso
al que se ha sumado el Ayuntamiento de Cádiz para su inclusión dentro de la Fast Track Cities, de tal modo que las actividades de prevención, diagnóstico rápido y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual se incluyan dentro de las labores municipales. Enhorabuena. Como comenté en el discurso de apertura del año 2025, se han cumplido 10 años del nombramiento de don Felipe VI como rey de España. Con tal motivo se ha elaborado un libro en el que han participado todas las reales academias de medicina, resaltando la labor desempeñada por cada una de ellas en este periodo. Aporta notables textos que deben permitir meditar sobre nuestro trabajo. Está disponible para todos ustedes en nuestra web. En otro orden de cosas, 2025 ha presentado otros acontecimientos destacables. A la cabeza de ellos sobresalen las actuaciones llevadas a cabo por la Organización Mundial de la Salud tras la lección ofrecida por la COVID-19 y que se ha plasmado en el primer Acuerdo Mundial sobre futuras pandemias. El director general de la OMS, Dr. Ghebreyesus, calificó la adopción del acuerdo como una victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral. A su juicio, el tratado permitirá proteger mejor al mundo frente a futuras amenazas pandémicas y representa un reconocimiento de toda la comunidad internacional acerca de que no podemos permitirnos repetir los errores que se pudieran haber cometido previamente. Lógicamente, a lo largo de este año, atenderemos a la exposición de los trabajos que han sido premiados y que ampliarán nuestra cultura. En estos tiempos convulsos, con multitud de noticias que siembran, cuando menos, inquietud, es preciso que las instituciones dedicadas a la cultura mantengan su impulso y su trabajo. Como cada año, resalto la labor desempeñada por nuestros académicos para conseguir la difusión de la cultura médica en 2025. Recuerdo en este sentido una frase que es la divisa de la Academia Nacional de Medicina, engrandecida por los que la componen. La Real Academia agradece el apoyo de las instituciones que han colaborado activamente con la misma, la Universidad de Cádiz y en su seno la Facultad de Medicina y de Enfermería y Fisioterapia, el Ministerio de Defensa y los colegios profesionales de médicos, farmacéuticos y dentistas. Les transmito nuestros mejores deseos para el presente año. Pónganse en pie, por favor. En nombre de Su Majestad el Rey, quede inaugurado el curso académico 2026 de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.